Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al Museo Arocena, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esta tarde el Museo Arocena ha recibido la generosa donación de una maravillosa representación de San Dimas, del artista neerlandés Matthias Stone. Y para homenajear este generoso acto, preparamos esta charla con la familia Villoro, con Carmen Gaitán, que fortalece esta alianza y que pone en relieve el profundo agradecimiento que sentimos. Antes de iniciar, permítanme presentar brevemente a nuestros invitados especiales. La señora Estela Ruiz Milán es maestra en literatura española y doctora en psicología por la UNAM. Con un grupo de colegas fundó en 1972 la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia de la Ciudad de México. Es mamá de Carmen y Juan Villoro y es una notable psicoanalista que ejerció la profesión por más de 40 años. Bienvenida. Carmen Villoro es escritora, poeta y narradora cuya obra incluye cuentos infantiles, prosas y poesía. De profesión psicóloga y psicoanalista, con su conocimiento ha ayudado a publicar diversos ensayos en libros y revistas especializadas en psicoanálisis. Bienvenida, Carmen. Carmen Gaitán es gestora cultural y funcionaria pública mexicana. Desde 2019 hasta marzo de 2023 fue directora del Museo Nacional de Arte de México, MUNAM, y actualmente trabaja en la coordinación de proyectos estratégicos desde la Red Nacional de Museos del Lenguaje. Bienvenida, Carmen. Juan Villoro, escritor y periodista, estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Fue becario del Instituto Nacional de Bellas Artes en el área de narrativa y el Sistema Nacional de Creadores Artísticos. Fue agregado cultural en la Embajada de México de Berlín Oriental y es miembro activo en la vida periodística mexicana. Actualmente es el gran narrador mexicano con más de 30 publicaciones escritas. Bienvenido. Y bueno, sin más preámbulo, y porque realmente a los que queremos escuchar es a ustedes, yo les quiero preguntar y que nos cuente, sobre todo a todos los que estamos aquí, ¿cómo inicia la historia de San Dimas y la familia Villoro? Bueno, este cuadro perteneció al bisabuelo de Juan Carmen. Era el señor Luis Toranzo, que era coleccionista de arte religioso. Tenía muchísima obra y esos cuadros seguramente provenían de la época de la Revolución. Voy a decir una cosa que es una confesión: probablemente robaban las personas, no este señor, pero los buenos ladrones, como San Dimas, robaban cuadros de las iglesias y luego los vendían. Bueno, don Luis Toranzo compró este y muchos otros cuadros en su colección. La hija de ellos era la abuela de estos muchachos. Y pasó luego la herencia a doña María Luisa Toranzo, que se casó con el señor Villoro. Y tuvo el cuadro un tiempo y vendieron muchísimas obras en una casa sin inventario, pero se rescató el San Dimas, una Madonna de Cabrera y una Virgen de Guadalupe. Esta señora tenía 3 hijos, uno de ellos era Luis Villoro, que por rifa, le gustaba ser juguetona, por rifa le tocó el San Dimas a Luis Villoro, con el que yo me casé, el papá de este muchacho. Y
La Virgen de Cabrera pasó a manos de la tía, la hermana de Luis Villoro, y la Virgen de Guadalupe resulta que era de un pintor de la época que lo pintó y pintó a mi suegra como el angelito, era todavía una niña, y pintó el angelito, era la cara de mi suegra. Ese le tocó a Miguel, que era jesuita, y terminó siendo propiedad de los jesuitas, y creo que terminó en Japón, que es cuando lo desapareció de nuestra vista. Pero el San Dimas lo tuvo mi suegra, luego mientras su hermano, el que fue después mi marido, pues viajaba, en fin, no se había asentado. Lo tuvo la hermana, que era María Luisa Toranzo de Cabrera, que vivía en San Luis Potosí, y presidió el comedor de su casa durante muchos años, hasta que Luis Villoro aparentemente sentó cabeza y se casó conmigo. Y entonces ella le dio el cuadro a Luis, y estuvo en mi casa, primero en una casa donde vivíamos hace 65 años, luego pasamos a la casa donde actualmente vivo, que llevo 54 años en esa casa, y incluso hicimos una sala, la hicimos más alta para que pudiera caber de San Dimas. Era un cuadro muy grande para las casas nuevas. Ahí estuvo y lo hicimos mucho, y me emociona mucho que pueda estar en manos y en los ojos de tanta gente que lo va a ver, ¿sí? En las mejores manos en este museo. Con los amigos, los amigos no del museo, los amigos de San Dimas, ¿sí? Que están aquí presentes. Me da mucho gusto que mucha gente lo vea, porque entonces cuando estaba en mi casa lo veíamos 2 o 3 personas. Ahora lo van a ver miles y lo van a disfrutar, y San Dimas va a estar muy contento. Entonces, esa es la breve historia de esto. Pero yo le quiero preguntar también a sus hijos, ¿qué ha simbolizado, qué ha significado para ustedes tener a San Dimas en sus casas, en su infancia, en su adolescencia? ¿Qué recuerdan de esta pieza con ustedes? Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Muchísimas gracias, Fabiola, por esta invitación, por esta organización, por este evento. Muchas gracias a los amigos y las amigas del museo por ser tan hospitalarios y tenernos aquí celebrando esta donación. Bueno, le agradezco a mi mamá que nos llame los muchachos. Y a Carmen Gaitán, quien fue la autora intelectual de esta donación, porque ella, que sabe de museos, sabía que aquí es donde tenía que estar San Dimas, y que aquí es donde va a estar bien cuidado, bien custodiado, bien mostrado, y como dijo mi mamá, que va a ser visto por mucha gente, por muchos jóvenes, por muchos niños, como fui yo alguna vez cuando San Dimas llegó a mi casa. Yo era una niñita, ahorita que decía mi mamá que llegó hace 65 años, pues tenemos la misma edad, la llegada de San Dimas y yo. Crecí con él, siempre fue un referente, siempre estuvo presente, siempre estuvo en casa. Primero en aquella primera casa de la infancia,
en donde lo recuerdo vagamente, y después en nuestra casa de Mina 11 en Coyoacán, en donde primero presidió las escaleras, y yo recuerdo que me causaba tanto respeto, San Dimas, que subía las escaleras, el primer peldaño de las escaleras, el primer tramo, y cuando tenía que subir el otro no le quería yo dar la espalda, y entonces me subía al revés, para no darle la espalda a San Dimas. Pero San Dimas nunca me dio miedo porque su cara es muy bondadosa. Ya lo verán con detenimiento. Tiene un rostro bondadoso y es que es el ladrón bueno. Entonces fue siempre una presencia moral en la casa, porque la historia bíblica, ¿verdad?, cuenta que Dimas era una buena persona y que ayudaba a los más pobres y que siempre estuvo pues al cuidado de los demás. Y yo crecí con ese mensaje. Y ese mensaje es un mensaje muy bello que ahora tendrán los niños de Torreón. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También estoy muy contento de estar aquí con el resto de la familia y realmente para nosotros es un motivo muy especial poder venir aquí a Torreón y entregar este cuadro. Como ya dijeron, tanto mi mamá como mi hermana pues está en el lugar indicado. Gracias en buena medida a los excelentes oficios de Carmen Gaitán, amiga de muchos años. Teníamos ya la idea de que el San Dimas tuviera un destino que no fuera el de nuestra casa. No siempre es fácil encontrarle acomodo a un cuadro de estas dimensiones. Además, no siempre es el tipo de decoración que uno desea. Admirando muchas veces este tipo de pintura, pues uno prefiere que esté en otro sitio y no en el comedor de la casa o en algún lugar digamos, doméstico de convivencia. Entonces, hablando con Carmen, ella nos dijo el sitio ideal es el Museo Arocena. Yo había tenido la suerte de estar en este museo, lo conocía bien, y nos pareció que por la ubicación del museo, el maravilloso edificio que tiene, la gestión, que aquí hay las colecciones que guarda, pues era un sitio inmejorable, ¿no? Y esta decisión se vio reforzada de inmediato por el trato tan profesional que hemos recibido de parte de Fabiola, de todo su equipo, que realmente ha hecho que esta decisión pues, haya sido la mejor de todas. Ya decía mi madre que proviene de un bisabuelo que dedicaba todos sus recursos a coleccionar arte religioso. Luis Toranzo, él se dedicaba a fabricar mezcal en San Luis Potosí. Había un mezcal que se llamaba así, mezcal Toranzo, y había otro que se llamaba Cerro Prieto. Eran las haciendas mezcaleras que él tenía, y entonces pues él transformaba, digámoslo así, el mezcal en arte religioso, ¿no? En esta extraña transubstanciación fueron apareciendo cuadros de todo tipo que llenaban su casa, y en tiempos posteriores a la Revolución Mexicana, todavía un momento muy revuelto de México, la casa que ellos tenían era de San Luis Potosí, pero fundamentalmente las colecciones estaban en una casa de la Ciudad de México, frente a la Alameda, al lado de donde está la Pinacoteca Virreinal, una casa que fue asaltada por la famosa banda del automóvil gris. El primer largometraje del cine mexicano es justamente la banda del automóvil gris, y esta película se filmó en los auténticos lugares que había asaltado esta famosa banda, y termina incluso la película con el fusilamiento de los ladrones. Hay una escena en donde aparece la casa Toranzo
y una actriz representa a mi abuela para vergüenza de ella, porque de acuerdo con el guión, esa chica encontró particularmente guapo a uno de los asaltantes y empezó a coquetear con él y casi quería que se la robara a ella, ¿no? Entonces, mi abuela se oponía a eso y entonces bastantes cosas se perdieron con ese asalto, ese fue el primer problema. Y luego el segundo fue que mi abuela le dejó a su esposo la tarea de vender la casa. Y él vendió la casa básicamente con todo lo que tenía dentro, se la vendió al señor Larín, el dueño de los chocolates. Y el señor Larín dijo, pues qué maravilla, me dan una casa llena de cuadros, de candiles, de todo lo que tiene dentro. A mi abuelo eso le pareció maravilloso y mi abuela dijo, no, pues tú no sabes lo que valían esos cuadros, y a ese periodo le llamaba la gran vendimia, es como ya había perdido todo lo que tenía. Pero como muy bien dijo mi mamá, 3 piezas se salvaron de ese naufragio. Entonces me parece que es un acto de justicia poética que una casa que fue asaltada por eminentes ladrones como los de la banda del automóvil haya tenido un cuadro que representa a un buen ladrón, que es San Dimas, y que es justamente ese cuadro que se salvó y que teníamos nosotros, y lo cual me parece extraordinario. San Dimas en el cuadro probablemente está en una actitud de diálogo o de contemplación de Jesús. Es muy posible que este cuadro formara parte de un gran tríptico, ¿no?, que representaba pues, las 3 víctimas del Gólgota y que hubieron gestas, el mal ladrón, Jesús y Dimas. A mí siempre me impresionó porque me lo dijo un primo que sabe mucho de historia del arte, estaba en un sitio un tanto oscuro de la casa, pero me dijo, fíjate en el halo que le sale de la boca, ese halo es la bondad, ese halo es la palabra. San Dimas no es un santo oficial, no fue canonizado, pero tiene la gracia de que es un santo popular, se le considera santo porque sus actos no habían sido del todo reprobables, y sobre todo ya en la cruz ejerció una virtud que creo que vale la pena tomar en cuenta y que es muy poco frecuente, que es la reconsideración, que es el arrepentimiento. Hoy en día parecería que cualquier persona que cambia de opinión o que busca enmendarse, ¿verdad?, es alguien que traiciona sus principios, ¿no? En las redes sociales muy poca gente manda un tweet para arrepentirse. Esto aparentemente no tiene expresión en nuestro tiempo, y yo creo que es una virtud humana importantísima, esta reconsideración que en su momento final le dio, de acuerdo por supuesto con el Evangelio, le dio a Dimas la posibilidad de entrar al paraíso. Entonces creo que, como dijo muy bien mi hermana Carmen, es un cuadro que tiene una impronta moral fuerte, pero que me parece que incluso más allá de lo que nosotros podemos pensar de la liturgia y del personaje histórico que fue Dimas, este acto de reconsideración final me parece que es muy valioso, muy humano. Entonces, pues, realmente todo fue atándose para que estuviéramos aquí en este momento, y creo que ese cuadro que mi hermana no se atrevía a ver más que de frente, ¿no?, y a no darle la espalda, pues estará aquí también con muchísimas personas que puedan verlo. En uno de los primeros cuentos que yo escribí aparece San Dimas, porque efectivamente era una presencia familiar, no dejará de serlo, pero bueno, hay parientes que se van lejos y que encuentran otras familias, y creo que la mejor que puede tener San Dimas es la que integran todos ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Querida Carmen Gaitán.
tú que eres la culpable de esta celebración, quiero que nos compartas por qué la importancia de las donaciones, que hace ratito nos platicabas algo muy importante de la relevancia de cómo las donaciones, las piezas en una intimidad, tienen otra relevancia cuando, gracias al pensamiento y a los ideales de los donadores, se cambia la pieza nada más por estar en un lugar público, ¿no? ¿Cuál es esta relevancia? ¿Cuál es la importancia de este tipo de donaciones? Y también, ¿por qué pensaste en recomendar al Museo Rosena, que además en Torreón, muy lejos de México? Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy agradecida, sobre todo por la cordialidad de recibirnos en su casa. Cada vez que uno viene a la laguna, es una sonrisa interna la que se esboza, porque sabemos que nos van a querer, nos van a dar de comer, nos van a regalar dátiles, agrannueces y el cariño, sobre todo, del patronato y de los directivos de este gran museo. Tuve la fortuna de haber hecho varias exposiciones desde que Rosario Hermanos era la directora, así que profesionalmente fui dándome cuenta de cómo este museo crecía a la par de sus colecciones. Por este museo comenzaba a tener una relevancia en el elenco nacional. En el norte, yo soy de Chihuahua, se nos aprecia poco, creen que no tenemos ni conocimientos, ni lectura, ni héroes nacionales. Pues se equivocan, porque tenemos verdaderamente escritores espléndidos, simplemente por mencionar uno, Jesús de Arrea en Chihuahua, o dramaturgos como Rascón Banda, no sería más de Enrique Ochoa, de aquí de Torreón. Así que para mí, regresar siempre a este museo es encontrarme en casa. Cuando esta queridísima familia que preside esta mujer reina, que todos adoramos, que se llama Estela, me invitaba a su casa, yo veía Sandinas un poco escondido y tenebroso. No estaba muy expuesto a la luz, así que no lograba yo vislumbrar la gran factura que tenía el cuadro. Y en una ocasión, en una comida, Estela me comentó que había decidido, junto con Carmen y Juan, la posibilidad de ponerlo a donar. Y ahí es donde entra este desprendimiento de un coleccionista. Yo siempre he agradecido a los coleccionistas que tengan la capacidad, la generosidad de descolgar la pieza, aunque sea temporalmente, y prestarla a una exposición. Imagínense mi sorpresa cuando no nada más dice que la quiere prestar, sino que ha decidido donarla. Y que a dónde, pienso yo, qué lugar, qué pared, qué espacio es el que puede recibir esta pieza. Y inmediatamente pensé, por supuesto, en el MUNAL, que yo dirigía en ese momento, pero las colecciones del MUNAL son nacionales. Su gran acervo está compuesto por los pintores desde el siglo XVII, XVI, hasta las vanguardias del XX. Pensé en Zacatecas también, porque ahí está la Pinacoteca de Guadalupe Zacatecas. Pero sin embargo, me acordé que este museo tiene unas grandes colecciones del arte europeo muy bien preservadas, bien exhibidas, con esmero, con gusto, y los problemas didácticos que se hacen en este museo no tienen par. Yo no tuve hijos, estuve casada felizmente con un fantástico tipo que se llama Federico Campbell, fuimos muy felices, pero mis hijos fueron obviamente a las exposiciones. Así que cuando vi el programa didáctico que tienen en este museo, dije, bueno, qué mejor que Sandinas pueda venir a pasearse con sus colegas, con sus otros amigos europeos. Porque una cosa también es cierta, cuando uno saca una pintura de las bodegas, cuando lleva muchos años adentro de una bodega, se empiezan a empolvar, a sentirse tristes y decaídas. Cuando uno las saca y las expone junto a sus congéneres, junto con sus hermanos, junto con sus primos, pareciera que cobran vida, que se ríen, que bailan, que sonríen. Y es el caso de Sandinas. Cuando entonces pensé, ¿dónde habría que mandarlo? ¿A quién le haría un enorme favor? Pensé en mi tierra, ni modo, soy norteña. Entonces dije, se tiene que ir a Torreón, se tiene que ir al Museo Rosena, porque yo sé que lo van a cuidar, yo sé que lo van a recibir con dignidad y que realmente lo va a disfrutar la comarca. Así que se lo comenté a Estela lo comentó con Juan y con Carmen, y decidieron que pues sí, que estaban de acuerdo que se venía para acá,
Entonces mandamos expertos del MUNAL para que nos dijeran si realmente era una obra de factura, si realmente merecía esta pieza estar en un museo. Porque fíjense ustedes que muchas veces piensan, de buena intención, muchos coleccionistas, regalar un poco aquello que les molesta, un poco los redejos, un poco el ropero de la abuela que ya nadie quiere. Así que hacerse de una buena pieza no es cosa fácil. Recibir una pieza importante es un arduo trabajo de respeto para el público, porque no les van a mostrar cualquier pinturita que ahí te dejó y te olvidada. Así que nosotros decidimos desde el MUNAL hacer un estudio. Estela ya tenía otro estudio previo que decía que estaba atribuido a este pintor de Utrecht, que va a vivir a Italia junto con una serie de pintores holandeses, porque siguen la escuela de Caravaggio, el tenebrismo. Si ustedes se fijan, cuando vean el cuadro, toda la parte de atrás hace una representación de la oscuridad, de ese momento tremendo de la muerte, donde ya están en el Gólgota, donde están a punto de morir, y por eso es este oscuro. Lo que es muy significativo es esta torsión un poco forzada que tiene Dimas, porque seguramente, como bien lo señaló Juan, está hablando, son las últimas palabras que habla con Cristo, entonces se desprenden unos rayos, unas pequeñas bandas, unas lucecitas blancas, que son la palabra al hablar con el divino. Esta palabra, estas luces blancas, en casa de Estela no se lograron apreciar, aquí ya se ven. Tiene también una herida en la pierna significativa, que tal vez también nos remite a la herida de Cristo, a la herida que le dan cuando está en el crucifijo. Otra cosa que es muy interesante es que es un hombre con bigote. O sea, es un hombre que está representado con un rostro absolutamente europeo y con un rostro bondadoso, con un rostro hasta, diríamos que un poco betón y con una mirada muy ternura que casi le da una especie de señuelo angelical y juvenil. El cabello revuelto también habla de cierta libertad. Y bueno, lo que es una gran alegría es que este San Dimas, que pasa a la historia por ser el ladrón bueno, finalmente termina siendo el patrón también de muchos ladrones buenos, no todos los ladrones son malos. Así que cuando decidimos en qué punto de la República se ve San Dimas, dije, pues en el Arocena, hay que hacer todo para que se vea el Arocena. Entonces, bueno, inmediatamente el equipo de Fabiola y todos los que están frente a este patronato, pues lo vieron con buenos ojos. También ellos fueron de México, también hicieron un estudio, se dio toda, ustedes saben que para traer una pieza hay que hacer un seguro, hacer el transporte, el embalaje, todos los organismos que se necesitan para transportar una pieza y que termine en donde está hoy, enmarcando esta entrada, dándole la bienvenida a la comarca y a todos sus habitantes, y creo que es el mejor lugar. Para mí, que fue un momento pues, en el que yo decidía si se iba a Puebla, o si se iba a Chihuahua, o si se iba a Aguascalientes, no. Siempre en mi corazón estuvo la certeza de que en ningún lugar iba a estar mejor cuidado, visto, museografiado, como aquí en el Arocena. Así que los felicito enormemente, es una gran adquisición, aunque Estela, siendo muy honesta, me dice que diga que es una atribución, es una magnífica atribución en caso de que así fuera. Quienes ganan son ustedes, quienes ganan son los niños que vendrán a verlo, que conocerán la historia de San Dimas y que sabrán que tienen un museo el cual se pueden sentir muy orgullosos. Los felicito. Gracias. Estamos nosotros muy contentos por este gesto tan generoso de la familia Villoro. Gracias a ti por recomendarnos ampliamente. Ha sido fantástico todo este proceso de conocer a la familia, que también son maravillosos. No sé si quieran compartir algo que digas. No, nada más. Decirle que sí, mencionar a Carmen Verdana, porque ella fue el puente para que esté San Dimas
cambié de domicilio y estoy en mejores manos. Muchas gracias. No sé si en el público hay alguna pregunta que quieran hacer. Buenas tardes. Más que pregunta, si hay algo que en lo personal me conmueve mucho, son los actos de generosidad. Cuando alguien, sin conocer a la persona que ayuda, ya sea en la calle o a distancia, como sea, da, se para, ese samaritano bello. Y esta tarde, señora Estela, doctora, una reverencia para su espíritu, por esa generosidad. Y además, el maestro, su esposo, maestro Luis, estaría muy feliz de saber que Susandima se vino al norte, se vino a un lugar, a una casa maravillosa, que es nuestro museo, porque sí, es nuestro orgullo del norte para nosotros los laguneros. Y esa generosidad, y decirle también, señora Estela, que a su hijo, a su muchacho, aquí en Torreón, en la laguna, se le quiere mucho. Aquí ha estado en este espacio presentando sus libros y siempre lo seguimos. Tiene, no se imagina la cantidad de lectores y de seguidores, además de que es mi maestro a distancia en la Casa de Estudios 100 Años de Soledad. Y eso quiero decir a Carmen, decirle, pero primero a Carmen, a su muchacha, decirle que qué bellos recuerdos, qué reverencia para San Dimas, porque para nosotros es un santo. En Durango existe un pueblo que se llama San Dimas y es su santo patrono. Yo estoy seguro que pueden hacer luego una peregrinación aquí al museo para ver a San Dimas. Y que esté en la laguna y todo lo que han dicho, en lo personal como lagunera, como mujer que vino del campo y que empezó a ir a los museos por primera vez aquí en Torreón, siendo una niña del campo, y así como traen a los niños del campo a este lugar, en camiones ahora, porque antes no había, antes veníamos en el tren. Entonces es maravilloso que Carmen, nuestra querida Carmen, yo estoy segura que San Dimas le va a hacer muchísimos milagros, así como se los hizo a ustedes, de verdad, así como hizo muchos milagros, porque es un santo patrón. Ha sido ese santo, en lo personal yo considero que hemos recibido de San Dimas la gracia de Dios en nosotros, que no éramos en lo personal nadie. Venimos a ser alguien delante, bueno, los que somos creyentes, de esa presencia divina. Y yo creo que cuando Él habla, encuentra esa gracia. Y ahí nos colgamos nosotros, los nadie. Y eso es maravilloso. Por eso, familia Villoro, la generosidad que ustedes han mostrado con esta casa, con este museo, es muy conmovedora, no se imagina. Insisto, a mí los gestos generosos, así de ese desprendimiento de amoroso, me conmueven. Y hoy ustedes me han conmovido grata y bellamente. Y les digo, San Dimas se vino a la mejor de las casas. Después de la de ustedes, que fue una casa hermosa y es una casa llena de amor, porque ahí crecieron estos muchachos, en el amor. Y vea todo lo que nos han regalado a través de los escritos, desde el maestro Luis,
y luego los libros del señor Villoro aquí presente. Entonces, una reverencia para ese espíritu grande que es la familia Villoro Ruiz. Y mi amiga del norte, mi amiga norteña, hermana de Chihuahua, muchas gracias. Se vinieron al mejor lugar. Muchas gracias. Buenas tardes. Sabemos que desprenderse de una obra así, con gran valor por ser la obra de arte que es, pero hay algo mucho más valioso que es el desapego familiar. Algo que ha estado en su casa por muchos años y que es tan representativo. Creo que eso es mucho más difícil. ¿Cuánto tiempo les invirtió poder tener ese desapego para poder lograr y tomar esa decisión? Gracias. Es una pregunta. Es una pregunta. Sí. Bueno, ahí. Hola. Sí, ya. Bueno, la verdad es que se ha comentado aquí, creo que con toda razón, que mi padre habría estado muy contento de que hubiéramos donado este cuadro, porque él era una persona particularmente desapegada. Él buscó a lo largo de toda su vida tratar de entregarle a la gente que lo necesitaba más que él cualquier posesión que tuviera. Por ejemplo, su biblioteca la donó a la Universidad Nicolaita de Michoacán, en Morelia, ¿no? Y cuando él tuvo acceso a cierto dinero, pues se dedicó a obras de filantropía. Carmen y yo teníamos unos, yo creo que 10, 8 años cuando nos reunió en una sesión solemne en la casa y nos dijo, las herencias no son merecidas, hemos recibido un dinero que no hemos hecho nada para tener y es mejor que otra gente más necesitada que nosotros se quede con eso. A sus 8 años, Carmen, y mis 10 años nos pareció maravilloso salir a la calle a aventar billetes y regalarlo todo. Después pensamos que tal vez no había sido la mejor decisión. Pero él fue una persona muy desprendida, realmente. Entonces, hay, digamos que en la familia siempre, pues este ejemplo que él nos dio una y otra vez. Cuando yo en mi libro más reciente que hablo de él, le dije, si nosotros fuéramos periodistas y tuviéramos que escoger al hombre del siglo, ¿a quién elegirías tú? Y para sorpresa de nosotros no eligió a nadie de su profesión, no eligió un filósofo, sino que eligió a Gandhi. Y justamente en Gandhi él encontraba este desprendimiento, esta capacidad de pensar en el otro y de que las cosas fueran disfrutadas pues, por más gente y no de manera egoísta. Entonces a mí me gustó mucho lo que dijo Carmen de la importancia de descolgar una obra. Es decir, el coleccionista ha tenido tanto tiempo para verla a él en exclusividad o con un entorno muy pequeño, pero descolgar la obra es un acto importante y quizá es lo más valioso. Lo más valioso es que otras personas se puedan beneficiar de eso. En realidad, solo somos dueños de lo que regalamos. Solo somos dueños de lo que le puede hacer bien a los otros y eso a mí me gusta mucho en la tradición de la pintura, especialmente en la pintura, bueno, no especialmente, en la pintura religiosa de la tradición cristiana, hay toda una tendencia que es el descenso de la cruz, ¿no? Es decir, ese momento en que Jesús baja a tierra, ¿no? Y que es un momento muy importante en la tradición cristiana, ¿no? Y entonces yo pensé en ese momento cuando Fabiola fue a casa de mi mamá y
despolvó el cuadro. Ese era un poco como si hubiera un descenso de la cruz, ¿no? Es decir, ya buscar otra morada, una morada definitiva y más importante, ¿no? Esa morada que le promete Jesús de una cruz a otra cruz, le dice, tienes la entrada al paraíso, ¿no? Entonces el descenso de la cruz es justamente la entrada al paraíso. Y entonces este descolgar el cuadro es también buscar un paraíso al cuadro, es que el cuadro tenga una morada superior a la que ha tenido. Yo creo que eso pues es algo que ha estado rodando en la familia de distintas maneras, pero pues siempre se necesitan acontecimientos, impulsos, alianzas, afinidades y todo, y pues quizá el propio San Dimas nos lo pidió de alguna manera, es uno de sus milagros, ¿verdad? Nos lo pidió, y pues si no existiera este museo probablemente tampoco lo habríamos hecho. Entonces hay lugares que estimulan la generosidad y yo creo que un museo lo sabe muy bien Fabiola, porque ella se dedicó durante muchos años a esta labor. Un museo es una escuela, es un lugar para educar a los demás. Y una de las cosas que te puede dar un museo es que te educa a lo que importa, que el arte pueda ser para todos, ¿no? Entonces, pues creo que este museo es el sitio ideal y pues ahí también ya no nos podemos arrepentir, ¿verdad? San Dimas se arrepintió a tiempo, pero nosotros no podemos. Gracias. Bueno, yo respondiendo a la pregunta también, efectivamente, lo que dice Juan es cierto, mi padre fue un hombre muy generoso y que tuvo esa característica en su personalidad, pero aquí a mi derecha tengo a otra. Y si algo unió a mis padres fueron los valores morales. Creo que eso fue lo que los hizo reunirse. Y de ellos, efectivamente, hemos aprendido que hay tiempos de tener y hay tiempos de dar. Y que los tiempos de dar son aún más hermosos. Y para responder también a su comentario, usted habla de esta virtud que es la generosidad, pero la generosidad tiene una virtud complementaria, que es la hospitalidad. Gracias por ser hospitalarios, gracias por acoger a este tan querido nuestro. Gracias. Ese es el milagro de San Dimas, muy bien. que ustedes tengan ahora San Dimas. Nos hizo el milagro. En realidad, esta pintura para su servidor representa el momento más trascendental en la historia de la humanidad ante la figura de nuestro Señor Jesucristo, porque estando flanqueado por dos delincuentes comprobados, uno de ellos era un arrogante y el otro era un hombre suplicante. Dimas concibió la extraordinaria naturaleza divina del Señor y supo lo que significaba redimirse en el último de los momentos de nuestra vida. Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos motivos de arrepentimiento. Todos hemos cometido errores, todos hemos malinterpretado situaciones,
todos hemos tenido hierros, pero Dimas aprovecha la oportunidad, es ingenuo, es entregado. Me conmovió profundamente lo que dijo sobre la pintura, sobre la oscuridad, porque vivimos tiempos de oscuridad y este momento es un momento de luminosidad para este museo y para esta región, porque habla de la generosidad que se trasciende a través de las acciones humanas cotidianas, como las que tuvo su señor padre, su esposo, que infundió en todos y cada uno de aquellos que tuvo a su lado los valores que los hizo vida, que los encarnó. San Dimas nos representa a todos en ese momento reivindicatorio de poder tomar la oportunidad del arrepentimiento y en ese instante maravilloso poder contemplar el rostro de Jesús. ¿Cómo no se va a iluminar su rostro? Cuando señalaba usted lo de los bigotes, ese hombre se ve sorprendido y no quiero caer en situaciones dolorosas, pero cada día somos testigos de la violencia más encarnizada en este país. El tener el testimonio real de la reivindicación, como le ocurrió en el caso de San Dimas, nos abre la posibilidad a todos y cada uno de los aquí presentes de reconocer que aún en el último instante de nuestras vidas tenemos la oportunidad de reconciliarnos. Personalmente, yo también soy psicólogo como ustedes y reconozco el esfuerzo y la dedicación de la entrega de los psicólogos y los psicoanalistas y reconozco también el valor de entregar una obra que nos ha acompañado durante tantos años, pero si entiendo que todos somos una familia, la gran familia humana, que no nada más somos los que nos congregamos en este museo ni los que lo visitamos de manera cotidiana, sino como lo que dijo mi esposa al referirse a que se puede organizar una peregrinación para venirlo a visitar. Claro que sí. En nombre de todos esos ciudadanos que nos vamos a ver beneficiados, mi personal agradecimiento y como lo dijo también mi esposa, me siento profundamente conmovido y agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay una pregunta más. Bueno, pues en nombre de Fundación Erosena, de Museo Erosena y de toda la comunidad dragonera, muchísimas gracias a la familia Villoro, gracias a nuestro puente llamado Carmen Betal. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Y bueno, decirles que San Dimas justo está en el lobby del museo para que lo visiten, va a estar unos meses ahí para que lo puedan venir a apreciar, a visitar. Y no dejo hacer un comercial, mañana a las 5 de la tarde, justo en este auditorio, tendremos la presentación de del último libro de Juan Villoro, acompañado del maestro Saúl Rosales. Entonces los esperamos aquí mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.